Hola de nuevo. Vamos a terminar en este video con el cuarto caso. Vamos a ver qué pasa cuando ahora conocemos presión y la composición de la fase vapor. Y entonces tenemos que resolver un problema de temperatura de rocío. También lo vamos a hacer para este sistema no ideal, que es el del acetonitrobenceno. ¿Ok? Como recordarán de los anteriores ejercicios, pues conocemos los parámetros de la ecuación de Antoine, su temperatura, vamos a utilizar la misma presión, 210. Entonces tenemos una temperatura de saturación del componente puro a esa presión, y eso lo vamos a utilizar para estimar nuestra primera temperatura. Una vez que hayamos estimado esa primera temperatura, pues también tenemos que estimar nuestra primera gamma, ya que eh, de nueva cuenta, en este caso no conocemos la composición de la fase líquida y entonces no podemos hacer un cálculo adecuado de GAN. Entonces tenemos que hacer una primera estimación. Generalmente esa primera estimación es hacer que los coeficientes de actividad pues valgan 1 para ambos componentes. Conociendo la presión, perdón, la temperatura estimada, podemos calcular la presión de saturación con Antoine. ¿Ok? Entonces vamos a utilizar los mismos parámetros de Antoine que teníamos hace rato, de tal manera que la temperatura, perdón, la presión va a ser igual a 10 veces, perdón, 10 a la A menos B entre T, en este caso la temperatura que vamos a estimar, más C. C es constante, B es constante, y la temperatura va a ir cambiando para cada composición. Calculamos lo mismo para el otro componente, solo que ahora utilizamos los parámetros de Antoine del otro componente y la temperatura también, que va a ir cambiando con cada composición. Aquí el eh, algoritmo cambia un poco, porque podemos expresar la presión parcial del componente 1 en términos de la composición en la fase vapor con esta ecuación. Necesitamos la presión de trabajo, la presión del sistema que ya tenemos, por Y1, perdón, más Y2 por la relación de presiones de saturación. Lo que nos va a llevar a calcular una nueva presión de saturación, que en realidad va a ser lo que vamos a estimar o a hacer que converja. ¿Ok? Entonces vamos a utilizar esta expresión. Vamos a calcular una nueva presión de saturación en términos de la composición de Y, que va a ser igual a la presión del sistema constante por el valor de Y1 más el valor que estamos suponiendo de Y2 por la relación de presiones de saturación que dependen de la temperatura. Y esta fórmula la copiamos a lo largo de esta columna. Podemos también de la misma manera calcular la presión 2, solo que ahora invertiríamos la relación de presión y lo multiplicaríamos por Y1. Entonces nos quedaría Y1 por P2 entre P1 más Y2. Y esas serían nuestras nuevas presiones de saturación para este sistema. Verificamos que esté correcta la fórmula. Ok. Podemos calcular XY de una vez en términos de esta presión de saturación con la ley de Raoult, o también podemos
encontrar nuestra función objetivo. Nuestra función objetivo en este caso es que necesitamos cambiar la temperatura para calcular la presión de saturación, pero al mismo tiempo necesitamos que la presión de saturación en términos de y también de la temperatura se igualen, de tal manera que al igualarse debemos obtener una temperatura nueva. Esa temperatura nueva o con esta presión de saturación en Y podemos calcular la temperatura de saturación y la podemos colocar aquí. Y hacemos una iteración. O con la función objetivo hacemos que esta diferencia se haga cero con la ayuda del solver. Y eso automáticamente nos va a ayudar a encontrar esas temperaturas de convergencia. Les digo, también podemos calcular de una vez nuestra Y por medio de la ecuación de la ley de Raoult modificada, Y por P entre PI de saturación por actividad, que en este caso, como todavía estamos en el caso ideal, pues la actividad vale 1. Entonces pasamos a resolver nuestro sistema de ecuaciones o nuestra función objetivo, de tal manera que tenemos que decirle al solver que ponga el objetivo, bueno, pues que esta celda se haga 0 y tiene que cambiar todas las temperaturas. ¿Por qué cambia todas las temperaturas? Porque necesitamos que no solo esa, sino todas las otras celdas de la función objetivo también se hagan 0 a todas las otras composiciones. Y le damos resolver. ¿Okay? Si está bien planteado nuestro problema, debemos obtener una solución del solver. Entonces, al iterar automáticamente, obtenemos tanto la temperatura como la composición de la fase líquida. Que obviamente podemos imaginarnos que no tiene nada que ver la ley de Raoult, ideal en este caso, con los parámetros o con los valores reales de composición contra temperatura. Sin embargo, ahora podemos pasar a la solución con la ecuación de Margules. Tenemos prácticamente el mismo caso, a 210 milímetros de mercurio, variamos Y1 y Y2, vamos a estimar un valor de gamma y vamos a estimar un valor de temperatura, como ya vimos. Con esa temperatura vamos a calcular las respectivas presiones de saturación del componente puro a la temperatura que estamos estimando y podemos calcular X1 con ayuda de la ley de Raoult modificada. De manera que podemos decir que X1 es igual a Y1 por P constante entre gamma 1 por la presión de saturación. Y X2 lo podemos dejar simplemente como 1 menos X1. Con estos valores de X, ahora nosotros podemos calcular los coeficientes de actividad. En el modo ideal, pues los coeficientes de actividad son constantes y valen 1. Pero con la ecuación de Margules, estos coeficientes de actividad van a depender de los parámetros de Margules y de la composición de trabajo. Entonces yo puedo decir que x2 al cuadrado por a12, a ver, lo voy a hacer un poquito más grande para que lo veamos mejor. Okay. X2 al cuadrado por a12 más 2 veces a21 menos a12, cierro paréntesis, por x1, cierro los paréntesis, exponencial. Y gamma 2
coeficiente de actividad 2, el exponencial de R1 al cuadrado por A21 más 2 veces A12 menos A21, todo multiplicado por X2. Y arrastro la fórmula para calcular gamma a cada composición, tanto la 1 como la 2. Ok, si recuerdan, lo que hacíamos en el modo ideal era calcular la presión de saturación en términos de gamma. eh, bueno, en términos de Y de gamma. Entonces lo vamos a volver a hacer. Vamos entonces a calcular cómo cambia la presión de saturación. Bueno, va a ser igual, con ayuda de esta fórmula, a la presión 210 que multiplica a Y1, pero ahora le vamos a agregar gamma, la gamma que estamos calculando con ayuda de las concentraciones en la fase líquida, más Y2 entre gamma 2, Y2 en verde, entre gamma 2, aquí en fucsia, por la relación de presiones de saturación, que dependen de la temperatura. Presión 1 entre presión 2 de saturación. Y copiamos la fórmula. Nuestra función objetivo otra vez va a ser la misma. Esta presión, que depende de gamma y de composición, tiene que igualar a la presión de saturación, que solo depende de la temperatura. Sin embargo, aquí necesitamos agregar otras dos funciones objetivo. Y es que nuestro problema no se basa solo en que las presiones se igualen, sino también en que las actividades se igualen conforme estamos iterando. Es decir, nuestro algoritmo ya no solo incluye encontrar un nuevo valor para X, sino que ese valor para X cambia el valor de gamma. Y ese valor de gamma cambia el valor de la presión de saturación de ese componente. Si el error es mucho, tenemos que volver a calcular una temperatura con ayuda de la ecuación de Antoine, utilizando esta presión de saturación en términos de gamma, y volver a calcular las presiones de saturación en términos de la temperatura, la X en términos de gamma y de esas presiones de saturación, gamma en términos de X y otra vez la presión 1. Y vamos a ir iterando hasta que X y composición converjan. Como no tenemos con qué comparar la temperatura ni la composición, pues tenemos que comparar la presión de saturación. Y además, también podemos comparar las gamma. Como estas gamma van a regresar con nuevos valores cada vez que iteremos, pues entonces podemos decir que la gamma 1 también se iguale a la gamma 1, tanto la supuesta como la que calculo en términos de X. Y gamma 1 en términos de X menos gamma 1 supuesta. Vamos a escribirla. Y también tengo que decir que la gamma 2 en términos de X tiene que igualar a la gamma 2 supuesta. Entonces tengo que iterar, solo que ahora tengo que cambiar tres valores, tanto las gamma 1 y 2 como la temperatura. Estos van a afectar mis presiones de saturación, mis composiciones y esos a su vez la gamma y la temperatura, que es lo que vamos a ir iterando. En este caso vamos a utilizar de nuevo el solver, que es una herramienta, como ven, bastante útil. Y vamos a decir primero que esta función objetivo de diferencias de presión tiene que hacerse cero. Y también tenemos que hacer que todas las otras diferencias de presión se hagan cero.
agregamos también que todas las diferencias de gamma 1 se hagan cero. Y le volvemos a agregar que todas las diferencias de gamma 2 también se conviertan en cero. Y Solver tiene que cambiar todos estos valores cada vez que haga una iteración. Le damos resolver. Y automáticamente cambió todos estos valores mientras iteraba. Y podemos ver que todas las diferencias se hicieron cero. Tenemos valores para x1, para x2, para gamma 1, para gamma 2. Y estos valores se igualaron a estos. Estos valores se igualaron a estos. Y estas son las temperaturas de equilibrio para mi sistema. Y de nueva cuenta lo podemos ver con ayuda de la gráfica de XY. En este caso de temperaturas de rocío. Aquí déjenme cambiarle desde 35 hasta 50. Entonces podemos ver que la temperatura en términos de las composiciones, cuando los comparamos con los datos experimentales, pues tampoco tenemos tan buenos valores como estos datos experimentales. Ok, eso puede ser porque la ecuación de Margules, de nueva cuenta, no sea la más adecuada con dos parámetros. Tal vez podríamos probarla de tres parámetros a ver si se acerca mejor. O tal vez el sistema no es adecuado para resolver con esta ecuación este tipo de problemas de temperatura de rocío y tengamos que encontrar un mejor modelo. Entonces los de presión de burbuja y de presión de rocío fue bastante bueno el modelo para los datos experimentales que teníamos del Smith-Ibanez, pero este al parecer no es tan bueno contra los datos experimentales de temperatura composición. Igual podríamos checar si tenemos algunos otros datos experimentales que se adapten mejor. ¿Ok? Estos datos son del 91. ¿Ok? Están en esta página. Pero pues a lo mejor pudiéramos conseguir mejores datos en alguna otra fuente. Porque igual está como muy accidentada la, la forma de las gráficas. Pero bueno, bueno, igual puede ser que tengamos cierta diferencia porque esto está a 28 kilopascales. ¿Ok? Entonces podemos probar 28 kilopascales. No estoy seguro que sea exactamente 210. Pero aquí podemos decir, esto es igual a 28 por 101.325 entre 760. No, al revés. Por 728 por 760 entre 101.320. Bueno, es prácticamente 210 milímetros de mercurio. Entonces no va a mejorar mucho más. Como ya hicimos el solver una vez, se guardan los parámetros. Ok, vamos a copiar la misma presión aquí. Ok, hay una ligera diferencia, entonces volvemos a utilizar el solver para ver si eso nos acerca. Bueno, pues realmente yo diría que no nos acercó mucho. Aunque también estoy viendo que está como al revés. Podría ser que los datos están en términos del acetonitrilo, del benceno. A ver, déjenme ver. Referencia. A ver, déjenme lo checo y ahorita les comento. Pues mire, me fui a la referencia. Dicen que es el decay del 91.
Es esta, es un artículo. Y aquí está la tabla que él reporta. ¿Ok? Podemos ver para que él dice que el X tiene que ser el cetonitrilo y el Y este, empieza en 0,0, pero la temperatura, fíjense, es 43,4, lo que en la página de internet del Springer está con el 1,1, mientras que el 1,1 lo tiene como 44,6. Entonces, estas temperaturas están al revés. Podemos calcular mejor el complemento para uno, tanto para X como para Y, de manera que hice 1 menos esto, 1 menos esto. Ok, entonces estamos calculando el complemento en cada caso. Y podemos pegarlo. Y eso hace que nuestra tabla pues tenga prácticamente los mismos valores. Con 1,1 tiene 44,6, con punto 999 y punto 99 tiene 44,5, 43,9 con punto 983 y punto 947, que sí está ahora sí ordenada de manera adecuada nuestra tabla. Y ya podemos ir a ver si, ok, podemos observar que ahora sí nuestra ecuación de Margules ya tiene un mejor ajuste con nuestros datos experimentales, tanto para la temperatura de burbuja como para la temperatura de rocío. Al menos ya está lo más alto en lo más alto y lo más eh, tienen más o menos la misma tendencia. De cualquier manera, pues pueden ver que no es un ajuste perfecto. Queda bastante a desear esta ecuación de Margules de dos parámetros. Pero bueno, es una buena aproximación. Mucho mejor que la aproximación utilizando la ley de Raoult ideal. Básicamente es lo que podemos resolver con ayuda de la ley de Raoult modificada y datos de presión y de temperatura. Podemos construir estas gráficas PXY. Estas gráficas PXY también les van a servir más adelante cuando hagan operaciones unitarias. Por ejemplo, para la destilación, muchas veces tenemos que construir nuestro diagrama de equilibrio líquido-vapor para poder ah, calcular los platos necesarios en un proceso de destilación. Y bueno, eso básicamente es todo. Les agradezco mucho su atención y espero que esto les sirva para realizar su primer mini proyecto. Cuídense mucho, muchas gracias, hasta luego.